Abrí el micrófono solamente para confirmar, o que todos confirmen si se escucha bien. Mi nombre es Carlos Nuevo de Clesi, soy del área de comunicaciones del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes, y en breve estaremos comenzando. Solamente para eso, para verificar sonido y que todos vean si se escucha, etc. En breve vamos a iniciar la capacitación. Gracias por estar ahí. Por favor, aquellos que no escuchan, mientras otros en la sala escuchan perfectamente, ya hicimos las comprobaciones apropiadas aquí dentro de las instalaciones del Consejo. Les pido que revisen su propia conexión de audio de tal manera de verificar que esté correctamente dispuesta, de que estén compartiendo en la conexión de su navegador o desde donde se estén conectando el audio correspondiente. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Como les dije hoy, hicimos una prueba de sonido. Aquellos que no escuchan, por favor, vuelvo a reiterar que si son tan amables puedan verificar sus conexiones de sonido. En nombre del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes, les doy la bienvenida a todos aquellos que están participando de esta charla técnica, y agradeciendo la presencia de los funcionarios y empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes que van a ser los que capaciten el día de hoy. Los dejo sin más con los oradores, el ingeniero Mario Estigarribia, la ingeniera Alejandra Wichmann, que van a tomar ellos la posta de esta capacitación. Buenas tardes, muchas gracias. Sepan que las preguntas a ellos se hacen a través del chat, y que ello va a ser el único medio habilitado. Ellos los leen de tal manera de que pueden contestar automáticamente sus preguntas. Gracias, muy amables. Esta charla es básicamente, venimos a contarles qué es lo que la municipalidad ve cuando va a la obra, qué es lo que inspecciona como seguridad de obra en cuanto a bandeja y a seguridad de la obra misma, del personal de obra y del transeúnte de alrededor, digamos, ¿sí? Y de los vecinos y los linderos. Básicamente esto es una muestra que vamos a hacer de lo que es el código de edificación, cuyo articulado le va a contar cuál es el articulado donde está específicamente, y es detallado lo que nosotros como municipalidad inspeccionamos cada vez que vamos a ver una obra, ya sea en cualquier momento de su vida útil, de su vida de construcción y su vida útil. Mario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mario Estigarribia. Y en realidad lo que venimos a hablar acá, a explicarles, digamos, es la ordenanza 6404, que es la que se refiere a seguridad en la obra, tanto para el trabajador como para la persona externa, el transeúnte, los vecinos. Y es como para, digamos, dejar en claro, si bien es cierto, cualquiera lo puede leer en el texto del Código de Edificación, que ahí está incluida la ordenanza, para aclarar algunos aspectos. En primer lugar, le quería hablar del tema de los carteles de obras. El cartel de obra es como la carta de presentación de la obra, digamos, o sea, tiene que estar, es una obligación que esté presente en la obra desde el primer día que se comienza la obra. Tenemos dos medidas de carteles, uno de 70 por 1 metro y otro de 1 metro por 1,40. Esa diferencia radica en que si la obra tiene menos de 400 metros cuadrados o más de 400 metros. Los datos son similares y, como les dije anteriormente, tiene que estar expuesto en el frente del edificio de la obra y debería perdurar en forma visible durante todo el transcurso de la obra. Después, teniendo en cuenta el tema de las demoliciones, las mismas deben contar, por supuesto, previamente con un permiso de demolición, previo a un trámite en papel, un expediente en papel, digamos, y una vez obtenido el permiso de demolición, recién se puede proceder a la demolición, digamos, con todos lo que ello implica. Aquí me refiero con esto, que todo lo que sea las cosas previas que habrían que presentar como acta lindero y ese tipo de
por supuesto, van a estar cumplidas, pero además durante el transcurso de la demolición, todo lo que sea los permisos para la extracción de escombros también se tienen que generar a través de la metodología que la municipalidad establece, digamos. En cuanto ahora sí al tema de la seguridad, de la ordenanza 6404 lo que establece son básicamente dos aspectos. Uno del punto de vista de la persona que trabaja y otro del punto de vista de las protecciones sobre los linderos, sobre el frente y el contrafrente. En cuanto a la protección de las personas, tenemos que tener en cuenta que en el ámbito de la obra, para que haya una verdadera protección, todos los vacíos o los huecos, las aberturas o los conductos deben estar cubiertos. Por ejemplo, todo lo que sea caja escalera, caja ascensor, paramentos que no estén ejecutados que dan al exterior, o vanos que estén abiertos, o quedades en el piso para futuros conductos, tienen que estar protegidos a modo de evitar la caída de elementos materiales y o personas. En el caso que haya, por ejemplo, en la losa del piso un ducto, digamos, que esté previsto un agujero, digamos, para un ducto, este deberá protegerse con una chapa o con algún elemento que sea lo suficientemente estable y fijo como para que no se deslice con el tránsito, ya sea de las personas o de un vehículo por encima. En el caso de los ductos o de escalera o de ascensor, deberán tener las barandas. Más adelante después vamos a explicar qué tipo de barandas pueden ser, pero todas esas cosas tienen que tener barandas. En el caso de que tengamos las losas sin los paramentos, también deben tener las barandas. Y en el caso de que tengamos una abertura practicada en la pared, vamos a suponer con un antepecho de 1 metro y después la abertura, ahí sí se puede ofrecer, se acepta, mejor dicho, la colocación en cruz de tablas de madera. Ahora, respecto a por ejemplo, las condiciones un día como hoy, por ejemplo, que las condiciones climáticas no sean favorables, hay que tener presente que como norma, digamos, el municipio no otorga permisos de hormigón para días de lluvia. Y también, por ejemplo, si el operario está trabajando una cubierta con pendiente, deberá asegurarse al operario de tal manera que no se pueda producir un accidente fatal, digamos. Más adelante vamos a ver de qué forma se lleva a cabo esas protecciones. Ahora, entrando en el tema de Un minuto, por favor. Sí. Como comentario, digamos, la charla en realidad está dirigida a que crear conciencia, digamos que las medidas de seguridad tienen que estar siempre en obra. No pueden faltar en ningún momento. Todo tendiente, digamos, a tratar de evitar accidentes o caídas de materiales hacia los lotes linderos. En realidad, cuando nosotros vamos a obras, lo primero que vamos a ver es que esté resguardado el lindero, esté resguardado el transeúnte y esté resguardado el operario. Tenemos muchos casos en los que los materiales caen en techos linderos, caen en techos o sobre la vereda, y la verdad que la gente se molesta mucho. Hemos tenido muchas denuncias de construcciones que les falta, por así decirlo, cumplir con unas medidas de seguridad, nos tienen completas. Entonces a nosotros nos genera tener que ir a ver la obra y, bueno, por supuesto, correr con las multas correspondientes o si se tuviera que hacer, porque las medidas de seguridad no están completas. Tengamos en consideración que la obra, en general, tiene que estar siempre con medidas de seguridad, no solamente al momento de hormigonado. Eso es algo que venimos viendo, que se trabajaba así antes, donde no se pedía medidas de seguridad en una obra en toda su vida de obra, digamos, ¿sí? Entonces, son inconvenientes que venimos teniendo mayormente en las obras de gran envergadura. Bueno, otro como comentario también,
Nuestro código establece sanciones en el caso que las medidas de seguridad no estén colocadas al momento de la ejecución de la obra. Y también establece sanciones por un montón de ítems, digamos, que deberían cumplirse. En el código de edificación, el artículo 1.6 hace referencia a las sanciones y a las infracciones que están contempladas en el código. Por ahí, toda persona que haga obra o que se dedica a hacer obra, encargado, capataz, responsable, lo que sea, debería conocer para que al momento de, si ocurriese, digamos, una posible infracción, no le tome por... Bueno, ahora podemos ver entonces el Power. Sí. Con con el- Bueno, esto es más o menos lo que le habíamos comentado anteriormente, informar respecto a los criterios de verificación de las medidas de seguridad en la obra. La próxima. No, la siguiente. Bueno, ahí estaba lo que le había comentado anteriormente. Lo primero que tiene que tener la obra es el letrero de obra. Después viene la seguridad se le vía pública de los predios linderos y las personas que también le había mencionado. La siguiente. Ahí está el modelo cartel. Ustedes ven que los datos son más o menos lo mismo. Tienen datos técnicos de FOD, ese tipo en la primera parte, y después los datos del proyectista, locatario, qué sé yo, y los datos a que hace la obra. Y le comentaba, bueno, la medida, las dos medidas que prevé el código que están autorizadas. Una cosa, por ejemplo, que le mencionaba recién, hay penalidades en el caso que el cartel no esté en la obra. Bueno, una vez que esté finalizada la demolición y durante el tiempo que continúe, digamos, lo que tendría que tener la obra es un vallado, como para que haya un límite físico, digamos, entre la vereda y la obra, que tiene que estar ejecutada en condiciones aceptables, digamos, en cuanto a sus materiales y a la posición que tiene que ser vertical. Y la vereda también deben ejecutarse. Si va a pasar mucho tiempo que la vereda no va a tener, debería tener en ese caso entonces un contrapiso nivelado hacia la calle, con pendiente a la calle, pero que el objetivo es que garantice la transitabilidad, digamos, que el peatón pueda circular libremente sin ningún tipo de obstáculo. Bueno, acá entramos en lo que sea el tema de las bandejas, que es protección hacia la fachada y protección hacia los linderos. En primer lugar tenemos lo que se llama protección permanente. La protección permanente es la primera que se ejecuta, digamos, y es la última que se saca, digamos, al finalizar la obra. La protección permanente tiene que estar, si tomamos como referencia el nivel de la vereda, entre los 2,5 y los 9 metros de altura. Normalmente está entre los 2,5 y los 3 metros de altura, que es la medida, la altura equivalente a una planta. La protección permanente es una bandeja perpendicular a la fachada y tiene que tener como mínimo una saliente de 2 metros y en el extremo de la misma una especie de baranda, una baranda de 1 metro que puede ser vertical o inclinada, pero en ambos casos tiene que tener la medida en vertical de 1 metro. Los materiales con que está ejecutada la protección deben ser materiales adecuados, digamos, ya sea madera o hierro, tienen que tener la sección suficiente como para soportar el peso de la caída de materiales, la caída de una persona, o que una persona, un operario pueda circular por encima de la bandeja también. Ese es el objetivo, digamos, de la bandeja. Entonces, esa es la protección permanente. Ahí en el grafiquito se muestra en un esquema de la protección permanente y en el corte, ahí está indicado que la altura mínima de la base de la bandeja son los 2,50 metros y la saliente mínima de 2 metros. Y lo que oficia a modo de baranda por encima de la bandeja, la altura mínima 1 metro.
En el caso, sí, en el caso que tengan balcones, la bandeja debería estar por debajo de los balcones, digamos, pero el balcón no oficia de bandeja, digamos. Por encima de la protección permanente se colocarán las protecciones móviles. ¿Qué son las protecciones móviles? Otras bandejas que tienen que armarse a todo lo largo de la losa, a todo lo largo del piso, con el mismo objetivo de evitar que la caída de personas u materiales, objetos, y se arman, ahí tiene una formulita, después de estarla te dice A menor o igual que un cuarto por eso al cuadrado. Si aplicamos la fórmula, esa nos da más o menos 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que entre una bandeja y otra, en un edificio normal estamos hablando de 2 plantas. O sea, no más como máximo la diferencia de nivel entre una bandeja y otra es de 6 metros. La bandeja móvil, es justamente porque su nombre lo indica, es la bandeja que se arma, después se puede desarmar para volver a ejecutarla en otro nivel y en otro, así cada 2 metros. En el caso de que sea, o sea, si los trabajos están ejecutando sobre fachada, a ese nivel las bandejas móviles tienen que quedar. Y una vez que se terminan de ejecutar los trabajos, se puede correr hacia arriba. Bueno, en este caso, si ustedes se fijan en la planta baja, a nivel de vereda, está la valla de protección. La valla de protección se debería ejecutar en los casos en que se realicen trabajos sobre la fachada, o sea que el operario esté realizando el trabajo sobre la vereda, digamos, siempre tratando de que no obstruya el paso del peatón. En ese caso se hace la valla, el vallado, que va en vertical hasta los 2,50 m o hasta donde esté el piso de la bandeja, y eso hace como una especie de túnel, digamos, que es el espacio privativo de uso para la obra. El peatón queda fuera de eso. Como aclaración, en el caso de que la vereda sea demasiado angosta y no permita hacer eso, la municipalidad solicita que se haga un camino, digamos, paralelo al corredor, con baranda también para que el peatón pueda circular por ahí y se garantice, digamos, la circulación siempre. Las bandejas, la distancia son cada 6 metros, la protección móvil. 6 metros tiene que estar en la bandeja móvil. Ahí está. Digamos, la permanente, que es la primera que está, y después la otra a los 6 metros, las móviles, y después las posibles funciones de las bandejas móviles. Bueno, esto es de la calidad de los materiales de las bandejas. Tienen que ser materiales resistentes, adecuados, anclados a la losa, lo suficientemente anclados a la losa, y que bueno, los materiales sean adecuados, digamos, en su sección. Todo esto siempre para garantizar que sean suficientemente resistentes para que absorba la caída o la circulación del operario por encima de la misma. Bueno, esto también lo que habíamos dicho antes, que la bandeja permanecerán en la zona donde se están realizando los trabajos, y la protección permanente va a ser la última que se quite. Los predios linderos, o sea, tanto los laterales y también el fondo, también deben tener las bandejas protectoras y tienen que permanecer el tiempo que sea necesario mientras dure el trabajo de la obra, el desarrollo de la obra. Sí. Bueno, acá hay otros ejemplos, se pueden observar las fotos. Esas, en el caso de las fotos, que se ve un edificio con los paramentos hechos en ladrillo hueco y la bandeja móvil. En la figura de la izquierda se puede apreciar una red, que ahora cuando lleguemos a la parte de las redes, les vamos a explicar qué tipo es la que se observa ahí en la figura. Bueno, esto también, bueno, las protecciones en los vacíos,
como les decía, pozo de aire y todo así, que ofrezcan riesgo de caída de personas o de materiales que deben protegerse. Las aberturas en los pisos. A ver, la próxima. Acá se ve, por ejemplo, a lo que se refería. Las aberturas de los pisos deben estar cubiertas, en ese caso de la foto inferior, está cubierto con una chapa. Y en la foto de arriba a la derecha está cubierto con una reja. La norma dice que la abertura de la reja no puede superar un cuadrado de 5 por 5 centímetros. Y también habla de que están, ya sea la reja o el chapón, deben estar perfectamente amuradas a efecto de evitar el corrimiento cuando una persona o un vehículo transite encima de ella, digamos. Y no tiene que tener, no tiene que tener saliente, tiene que estar perfectamente nivelada con respecto al piso, a la losa. Las barandas tienen que ser de 1 metro de alto. Las barandas que son de la protección de esos lugares de posibles caídas que habíamos visto anteriormente. Las barandas, sensores, etc. Ahí te da 1 metro, bueno, y debería tener un travesaño y un zócalo de 15 centímetros. Ese zócalo más que nada es una forma de protección para que por ahí no se caigan los elementos más chicos, ya sea escombros, restos de madera, clavos, ese tipo de obra, digamos, ofrece como una contención para esos elementos. Ahí está un ejemplo de la baranda, como debería ser. En este caso está conformada por caños, el superior 1 metro, un travesaño y el zócalo de 15 centímetros en la parte inferior. Bueno, esto también, cuando las paredes presentan riesgo de caídas, admite que sean en cruz o de forma horizontal tablas. Bueno, esto es lo que bueno, también el trabajo sobre techos tiene que asegurarse que el operario puede trabajar de forma segura. Ahora más adelante vamos a ver el cabo de vida y la línea, cómo se debería arbitrar a efectos de evitar accidentes. Ahí te habla, por ejemplo, cuando el plano de trabajo es superior a los 2 metros, ya el operario debe incorporar en su vestimenta, digamos, el cinto, el cabo de vida. Cuando son más de 2 metros 50, cuando está o en techo o algo así que no. Sí, puede llegar a caerse, digamos. Entonces ahí está hablando del cinturón, que debe ser aparte, además, tiene que ser revisado antes de que el operario lo use para ver si no presenta algún defecto o está envejecido o alguna cosa así. Tiene que garantizar que soporte la caída de la persona. Estos elementos están pensados para soportar la caída de una persona 5 metros en caída libre. Esto también me ha atado a que por eso las protecciones móviles como máximo tienen que estar colocadas cada 6 metros, teniendo en cuenta la medida en vertical, digamos. Ahí habla la línea de vida. La línea de vida es el cable que va desde el cinto hasta el otro cable acero que se coloca en forma lineal, digamos. El próximo, Ale. Ahí está. Está el operario con sus respectivos arneses, digamos, la línea de vida y el cabo. Hay también especificaciones de cómo estos elementos tienen que estar colocados a fin de asegurar en el caso de caída que soporte el peso de la gente. En este caso que estamos viendo son trabajos hechos si ustedes se fijan, en planos horizontales o levemente inclinados hacia los extremos. Entonces la forma de ubicarlo sería esa que está presentando la imagen, como esta. O sea, evita que el operario se caiga. En el caso que se caiga al costado, va a quedar sujeto por la soga. En este caso, por ejemplo, está trabajando en un paramento ya en forma vertical,
Entonces está colgado desde arriba, digamos. Hay un soporte arriba con una estructura, con una ménsula, que hace que si el operario se pierde estabilidad o se cae, digamos, va a quedar sujeto por la línea de vida. Acá tenemos las diferentes formas en que se puede presentar en función del tipo de soporte. La primera, por ejemplo, está sobre hormigón, la segunda está sobre chapa y después son los detalles de anclaje, digamos. Todo esto, cuando se compran estos elementos, vienen en los manuales, la forma de usar, digamos. Ahí está, por ejemplo, el caso de que un operario pierda equilibrio o algún problema se caiga, va a quedar colgado de esa manera, digamos. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, que evita accidentes, digamos, en el caso de los trabajos que se realizan así cuando los planos de trabajo tienen más de 2,5 metros entre un plano y otro. Bueno, esto también. Acá comenzamos con el tema de las redes. Las redes son elementos que se utilizan además de las protecciones fijas y móviles. Las redes, la red en sí es una red que son de medidas considerables, digamos, por ejemplo, más de 35 metros cuadrados, y está el elemento red en sí, que está la red donde te dice que el cordón con que está ejecutada la red debería tener un hilo normalizado de 5 milímetros, y en el perímetro de la red hay otro cordón más grueso que hace de borde la red. Y después, de acuerdo al sistema, cómo la red está colocada, tenemos 4 sistemas: S, B, T y U. Bueno, en este caso estamos viendo un esquema de una red sistema B. La red, esa, la característica que tiene son soportes verticales que se llaman pescantes, que están conformados una parte vertical y una parte horizontal. En el extremo de la parte horizontal está colgada la red, y la red está colgada por ese cable que les mencionaba anteriormente, que tiene el borde de la red, digamos. A ver la próxima. Bueno, en este corte se ve bastante claro, digamos. El pescante es la estructura que está, que en este caso abarca 2 plantas y supera la planta superior en 1 metro. Eso es lo que dice la norma, mínimo 1 metro. En el extremo del pescante está sujeta la red, y la red baja en la parte inferior está sujeta al borde de la losa. En este caso el esquema está superpuesto, digamos. O la red está sujeta en un piso o está sujeta en el piso exterior, pero nunca más de 6 metros en vertical. El objeto, por supuesto, de esto es que si algún elemento se caiga, quede contenido en la red. Los pescantes, si pensamos a nivel de lo largo de la losa, se empiezan a colocar un pescante en un extremo, otro en el otro extremo de la losa, y después a distancias no mayores de 5 metros debería estar cada una de las estructuras bien sujeta a la losa, por supuesto, y también teniendo la precaución de que no gire, que no tenga rotación o movimiento. Acá está ejemplificado, por ejemplo, se ve el soporte del extremo la red, y está sujeta a la losa 2 plantas más abajo. De esa... Sí. En realidad la red debería usarse siempre. O sea, una cosa no inhabilita a la otra, digamos. Si bien es cierto, la bandeja móvil es un sistema que te evita la caída de la gente, la red es lo que más garantiza que no ocurra nada. Lo que pasa es que como nuestros edificios en general no tienen una altura tan considerable, digamos, con la bandeja nosotros estamos ya como cubiertos,
Pero si ustedes se fijan en los edificios de la costanera que tienen más de 15, 20 pisos, en ese caso todos están utilizando la red. Sí. Bueno, acá el esquema lo que está indicando es cómo en la parte inferior de la red la misma está sujeta. El cordón rojo es el extremo de la red, que es lo que le decía, que es lo que hace de borde la red. Y ese cordón tiene que estar sujeto a la losa. Si tenemos en cuenta el borde de la losa, a 10 centímetros como mínimo. Y en forma paralela al borde de la losa, los soportes, hay soportes que tienen que estar cada 50 centímetros como mínimo. Eso nos garantiza que la red esté bien sujeta. En el caso de que esta red se una una red con otra, eso va a estar después el próximo esquemita, sí, pasa por favor. Bueno, acá es lo mismo, ¿vieron? Dice gancho sujetión, es el gancho que debería estar empotrado en la losa para que por ahí se sujete el cordón que bordea la red. Bueno, este es el sistema de unión que les decía. En este caso, bueno, ahí también de paso se ven los dos tipos de red que hay. Hay redes que son en forma cuadrada, que están fabricadas en forma cuadrada, y otras que están hechas en forma rectangular. Entonces, en este caso del sistema B, cuando se unen las dos, se juntan los dos cordones de los extremos de cada una de las redes y se hacen nudos que no pueden superar los 10 centímetros entre cada uno de ellos. Eso nos garantiza que la red funcione bien al momento de tener que unirlas. Bueno, acá pasamos al sistema de redes tipo S. El tipo S es una red que se utiliza en forma horizontal. La norma dice que la red debería tener una medida en planta, en cuadrado de 35 metros cuadrados y un lado mínimo de 5 metros. Ahí como se ve en la figura, se coloca de manera horizontal y también, por supuesto, evita la caída del operario o de elementos. La próxima. Sí. Bueno, acá por ejemplo le habla que se utiliza principalmente en la construcción de galpones o cuando las cubiertas son muy grandes, digamos, en metros cuadrados, es donde más se utiliza este tipo de redes, de sistema, perdón. Ahí muestra, no, ahí muestra, por ejemplo, cuando la superficie de trabajo, vamos a suponer que eso sea un tinglado, tenga una inclinación de hasta 20 grados. En ese caso está el esquema, podemos ver la red tipo S, que está colocada en ambos extremos de los laterales del galpón, de la construcción, y después afuera las bandejas tipo móviles o fijas, que también son redes, y que también evitan la caída del operario. En este caso, la altura también entre el borde de la construcción y del techo, digamos, y la red no puede ser más de 6 metros. Acá está esquematizado un plano que tiene más de 20 grados. En ese caso, la red está dibujada abajo, el sistema S de red, y lo que te indica es que si miramos la parte izquierda, que desde donde está sujeta la red al borde del plano de trabajo no puede haber más de 3 metros, y en horizontal y en vertical, digamos. Y del otro lado también te está pidiendo, además de lo que no puede haber más de 6 metros de altura, te pide 6 metros si medimos en horizontal. O sea, todo esto está estipulado por normas alemanas, españolas, y bueno, siempre asegurando que no ocurran accidentes. Acá te habla de las formas de unión de este tipo de sistema en S. Como le decía antes, las ataduras no pueden ser mayores de 10 milímetros, o sea, 10 centímetros, un nudo un borde, un nudo entre otro, y acá sí exige un solape de las redes de 2 metros para que sea efectivo, digamos, que la red trabaje correctamente. No, el otro.
En este caso estamos viendo un sistema tipo T. El sistema T se caracteriza por ser una red horizontal que tiene un desarrollo en horizontal de 3 metros. La característica es que, si ustedes se fijan en la imagen, tiene un soporte vertical que es la estructura de la red, que tiene una rótula en la parte inferior. En este caso la red está colocada en posición horizontal, pero si la estructura gira y se sujeta a la parte de arriba del edificio, de la estructura, esta red queda posicionada en forma vertical y cubre, digamos, toda la altura que existe entre un piso y el techo. Bueno, esto es lo que decía, la posición vertical debido a la caída de materiales al exterior. La posición horizontal, bueno, tiene una pequeña inclinación. Ahí está. Todo este tipo de cosas vieron que no pueden estar a más de 6 metros del plano de trabajo. Bueno, acá estamos en el sistema tipo U. El sistema tipo U es la red que se coloca a tipo de baranda, sujeta entre un travesaño superior y un travesaño inferior. Esto es lo que se debería colocar en todos los pisos donde no se está trabajando y que no están hechos los paramentos. Como en este caso, ahora en este caso está la red está cubre, digamos, de piso a piso, cubre todo, pero a través de la red también se puede ver el sistema barandas, que no veo acá que tenga el zócalo, pero tiene el travesaño superior y el travesaño del medio. Bueno, esto se refiere a, teóricamente, un año duran, es la vida útil de las redes. Y habría que revisarlas, digamos. También en otros casos se puede llegar a hacer un ensayo para ver si la red va a soportar o no, si no habría que cambiarla, pero esos son normas, digamos, españolas. También respecto a las redes lo que aconsejan es que como al comprar las redes, los sistemas de redes, mejor dicho, vienen cada una con sus manuales, que la persona que las instale sea una persona idónea, o sea, con conocimiento, así se puede asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de redes. Bueno. Bueno, los voy a invitar a los jefes inspectores para que nos cuenten realmente qué es lo que ellos van y ven frecuentemente, qué problemas ven en cuanto a la seguridad de las obras cuando inspeccionan. Quiero destacar específicamente que la seguridad de obra tiene que estar no solamente cuando se hormigona algún tipo de losa, sino tiene que estar en todo momento, ¿no? Es erróneo creer que uno tiene que tener la seguridad de la obra solamente para el hormigonado. Acá los jefes de... Departamento de Inspecciones. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Olmedo. Soy inspector, jefe de inspectores. Voy a hacer un pequeño análisis, en este caso, pequeños detalles de lo que los inspectores generalmente encuentran en la obra, los controles que realizan y las deficiencias que nos encontramos en lo que respecta a la higiene y seguridad. Nuestro control se basa exclusivamente en la ordenanza que el ingeniero arriba acaba de explicar. Y generalmente nos encontramos con que las bandejas, las protecciones permanentes y las protecciones móviles se hallan construidas muy precariamente con las chapas o los elementos que utilizan como bandeja, deterioradas, muy usadas, las ménsulas de soporte, que generalmente lo fabrican de madera, con una escuadrilla que no podría soportar
el peso o la función a la cual está destinada. También se encuentran con que estas ménsulas se hallan construidas en una distancia muy elevada, que tampoco cumpliría la función de soportar la caída de objetos y menos la caída de una persona. También se encuentran que no es menor la limpieza de la obra, que eso es un tema que todavía no hemos hecho mucho el control, pero es una gran deficiencia que nos encontramos permanentemente. Se supone que una obra tiene que tener la suficiente limpieza como para la circulación y que no exista peligro de accidentes de los operarios. Buenas tardes, mi nombre es Chaparro Alberto, del Departamento de Expedientes de Obra. El profesional, al solicitar el turno de verificación para el colado de hormigón, también acompaña la documentación que lleva al inspector al hacer la verificación, porque más allá de las medidas de seguridad, también se hace la verificación de lo que se esté ejecutando, sea lo que está contenido en los planos registrados. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones que, más allá de que tengan las medidas de seguridad, la obra o el nivel de losa o el nivel de obra donde va a colar el hormigón, nos hemos encontrado con modificaciones hechas en obra respecto de los planos registrados o aprobados en su oportunidad. Eso implica que se interrumpe o no se da el turno para el colado del hormigón hasta que regularice la situación de la documentación. Más allá de ello, uno de los casos comunes que nos encontramos a hacer las verificaciones tiene que ver con la calidad de los materiales que se utilizan para el proceso de higiene y seguridad, ¿no es cierto? En el caso de protecciones horizontales, algunas chapas galvanizadas presentan un estado de deterioro bastante avanzado. De igual modo, la estructura de madera que los contiene, los soporta, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, hacemos hincapié en el tiempo de antelación que tienen que solicitar el turno de inspección para poder verificar precisamente con tiempo que estén colocadas todas las medidas de seguridad. Nos hemos encontrado en varias situaciones que hay faltantes y muchos profesionales, por no perder el turno del colado de hormigón, completan esa medida de seguridad de manera apresurada y precaria, que también impide que se dé la autorización para el colado de hormigón. Por eso es importante y hacemos siempre hincapié en el turno de antelación con el que tienen que solicitar el turno de inspección para el colado de ese hormigón. Bueno, muchas gracias a los jefes de inspectores. Básicamente lo que dijo Chaparro es que nosotros en realidad les damos 72 horas para el pedido de hormigón. La intención no es administrativa, ni es una obligación de pedir el hormigón antes de las 72 horas de hormigonar, sino que esto le da al profesional a cargo de la obra la posibilidad de que si no está cumpliendo las normas de seguridad, como las bandejas, esto es lo que vienen diciendo los inspectores, pueda cumplirlas en las 72 horas para no perder la carga de hormigón. La intención nuestra es que puedan perder 72 horas, por así decirlo, tratando de cumplir con las medidas de seguridad, pero que no llegue a una paralización de la descarga de hormigón, digamos, ¿sí? Básicamente, esto no es una medida administrativa, como lo dije, sino una medida que tomamos para dejarle holgado al director de obra o al propietario o al que esté dirigiendo la obra, que tenga la posibilidad de cumplir con las medidas de seguridad. En casi todos los casos en los que se va a inspeccionar
las medidas de seguridad y higiene ante una descarga de hormigón, nos hemos encontrado de que no cumplen con las medidas de seguridad correspondientes. Ahora, si el profesional a cargo de la obra tiene las medidas de seguridad como pide el código de edificación según la ordenanza, no habría necesidad de pedir la descarga en 72 horas antes. Ahora le voy a presentar al director de inspecciones y les va a hablar un poco de la normativa. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy el doctor Sotelo Walter, el director a cargo del cuerpo de inspectores. Bueno, en lo que hace a los sistemas de control que venimos realizando, tienen que ver plenamente con la aplicación de la ordenanza 6404. Es una ordenanza que es del año 2017 y que la estamos empezando a aplicar de manera rigurosa para evitar los siniestros en la obra. Esta ordenanza es la que establece específicamente cuál es la órbita de las facultades que tiene la Dirección de Inspección para controlar y exigir las medidas de seguridad en la obra. Esto no es una cuestión meramente técnica, es una cuestión normativa, es una imposición de la ordenanza que nos está sujetando al cumplimiento estrictamente de las medidas de seguridad. Como bien lo pueden ver acá en el Power, la dirección tiene la facultad, pero también la obligación de llevar adelante estos controles, porque la intención es la prevención de los siniestros, tanto para las personas que trabajan en la obra, como para los linderos, como también para los transeúntes en el caso de que tengamos un siniestro sobre la vía pública. Estos son los sujetos que se protege con esta normativa. La seguridad hacia la vía pública, como les decía. Sujeto protegido, la medida de seguridad a los transeúntes y usuarios de la vía pública. Por eso la importancia también que en los controles que venimos realizando, las veredas se encuentren en condiciones. Porque nos encontramos con obras que están en construcciones y se entiende porque la obra se está construyendo, pero la vereda tiene que estar en un grado que permita la transitabilidad. Y eso es lo primero que el inspector cuando llega a la obra verifica, que se encuentre en condiciones de transitabilidad. Miremos un poquito acá la normativa, lo que hace, cómo establece. Las medidas de seguridad deberán ser determinadas por el responsable de higiene y seguridad designado, quien establecerá las medidas y sistemas más convenientes para ser aplicado en la obra. Esto significa que las obras que tienen la obligación de tener un higienista es el que va a determinar qué medidas de seguridad van a establecer. No somos nosotros, son los higienistas, los especialistas en la materia, los que van a decir cuál es el sistema más adecuado para protección de esa obra que están realizando. La exigencia y la implementación de las medidas de seguridad establecidas en la codificación son mínimas. ¿Qué significa? Que menos de lo que está establecido no se puede disponer o instalar. Podemos poner mayor cantidad de medidas de seguridad, pero no menos que estas que están establecidas en el Código de Edificación. En cuanto a la responsabilidad, ¿quién ejecuta? ¿Quién es el responsable? Bueno, el responsable en la ejecución va a ser el que va a verificar cómo se ejecuta estos trabajos, va a ser lógicamente el higienista. La supervisión la va a llevar él, va a establecer qué medidas de seguridad se colocan, y la colocación, el responsable de la obra es el que va a quedar a cargo de la implementación del sistema de seguridad que haya establecido el higienista. Es decir, que hay una responsabilidad también del resto de los responsables de la obra, tanto como el contratista como los directores de obra. Estos son los sujetos responsables. Propietario de la obra, persona física o jurídica. Siempre es responsable el propietario de la obra. Es una responsabilidad que es inescindible, que viene como propietario de la cosa riesgosa, en este caso una obra en construcción. Los profesionales que intervienen también tienen esa responsabilidad, lógicamente que cada uno en la obligación que le corresponde. Proyectistas, calculistas, director de obra,
contratistas y la persona encargada de la higiene y seguridad. Esta responsabilidad tiene que ver con responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, ¿de dónde viene? Es una responsabilidad que tiene que ver con las sanciones administrativas. Ante la falta o el incumplimiento de lo que establece el código, ¿quién es responsable? El propietario de la obra y los profesionales a cargo. Por eso es que muchas veces cuando se le labra un acta, y dicen, ¿por qué me labran el acta a mí si yo soy el director de la obra o no soy el propietario? Bueno, pero la responsabilidad es tanto para los responsables profesionales de la obra como para el propietario. Después cada uno deslindará su responsabilidad por la infracción que se le labra. Porque aprovecho esta ocasión, nosotros cuando labramos un acta de infracción no significa una sanción en sí misma. El acta de infracción meramente es la constatación de una infracción que luego ustedes van a tener la oportunidad de defenderse, argumentar y hacer su descargo en el tribunal de falta competente. Nosotros solamente cumplimos con la comprobación del acta por la falta que vemos en la obra. Y esta ordenanza nos obliga a nosotros a tener que cumplir con el labrado del acta. No podemos ir a una obra y que estén trabajando sin las medidas de seguridad y no labrar las actuaciones. Después, el que va a determinar la responsabilidad, la cuantía de la multa, va a ser el juzgado de falta, no el inspector o la dirección de inspecciones, que es la que solamente se encarga de labrar la actuación que verificó. La encargada de establecer la cuantía económica, conforme a lo que establece el Código de Edificación, él es la dirección de obras particulares. O sea que acá hay un conjunto de organismos que intervienen en la cuestión de la sanción administrativa. No es una cosa de la dirección de inspección solamente. Nosotros labramos la actuación, sí, pero también cabe aclarar que nunca se labra directamente una infracción. Por lo general, siempre que no sea un peligro inminente, se labra una intimación previa. Esa intimación, ¿qué significa? Que tienen que acatar y paralizar la obra y acercarse de última a la dirección de inspección a solicitar mayor explicación referente a por qué o pedir una prórroga para el cumplimiento de esa medida. Pero lo que no pueden hacer es continuar con la obra en infracción hasta que volvemos a la obra o los vecinos le denuncian o tenemos otras denuncias de otros profesionales que de esa obra nos cuentan con todas las medidas de seguridad, o los mismos obreros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos y nos queda otra que paralizar la obra con un acta de infracción, colocando la respectiva faja en la obra, tal como establece el Código de Edificación. Todo esto está normado, no es un criterio caprichoso, no es que uno sacó una normativa de la noche a la mañana y la comenzó a aplicar. Esta normativa es vieja, o sea, es una normativa del año 2017 y es la que nosotros hoy estamos aplicando. O sea, pero le vuelvo a recalcar, en todas las actuaciones que realiza la Dirección de Inspección, por lo general casi en la mayoría, salvo que exista un peligro inminente de algún riesgo, algún siniestro, se deja una intimación previa. Entonces, ante esa intimación, el profesional debe de manera urgente acercarse, paralizar la obra y acercarse a la dirección para solicitar una prórroga para el cumplimiento. Esto tiene que ver con la sanción administrativa. Pero si ante el caso de un siniestro, también hay responsabilidades de orden civil. ¿Qué significa? Que aquella persona, ya sea un transeúnte o el vecino al que se le rompió la casa por algo que se cayó o a una persona que terminó lesionada, va a perseguir la indemnización del pago de los daños. También hay una responsabilidad penal de esto, ya sea por una lesión culposa, lesiones que pueden ser de carácter leve, grave, gravísima, o en el caso de la muerte por un homicidio culposo. Bueno, estas son las responsabilidades que tiene asignada a su cargo tanto el propietario de la obra como el profesional. Por eso es importante la actividad que generamos nosotros dentro del área de inspección. Entonces, sugerencia, porque nosotros nos queremos ya paralizar. La intención de la dirección no es paralizar una obra, sino la intención es que el cumplimiento de lo que establece el Código de Edificación.
porque es lo que nos va a dar previsibilidad a nosotros y también a ustedes, y le va a permitir inclusive que en el caso de algún siniestro, los organismos de la ART o aseguradora que tengan puedan cubrir los daños. Pero en el caso contrario, donde ustedes estén agravando el riesgo con una intimación y continuaron con los trabajos, y van a tener problemas a la hora de que el seguro le cubra los daños. O sea, el tema es complejo y realmente la responsabilidad que tenemos nosotros asignados por esta ordenanza realmente es importante y la tenemos que cumplir. O sea que esto le dejo un pantallazo para hablar un poco de la responsabilidad, de marcar un poco la importancia del trabajo que hacemos y que la idea de la dirección no es elaborar un acta de infracción, no tiene, y le aclaro a todos los que por ahí van y hacen descargo planteando que esto puede tener alguna intención recaudatoria, le aclaro, no es así. El que cumplió con la intimación y se acercó, se le dio la prórroga. Lógicamente, la obra tiene que paralizar hasta que cumpla con las medidas. Ese es el procedimiento flexible que tienen. Ahora, lo que no se puede hacer es continuar con la obra cuando ya tienen una intimación en la cual ya se le pidió que paralicen con la obra. Entonces, yo creo que el cumplimiento de esta medida es clara, está en el código de edificación, esta ordenanza, la 6404, está agregada al código. Conociendo un poquito de la reglamentación, uno va a poder tener cierta posibilidad de no incurrir en estas faltas y evitar las infracciones. O sea, y ante cualquier duda, cualquier inconveniente, la dirección está a la disposición para que el profesional se acerque y evacúe la duda que tiene. Siempre, lógicamente, que tiene que ser en el marco del respeto y la colaboración, porque ese es el principio con el cual nos manejamos nosotros. En la medida que el profesional venga, solicite una prórroga, y nosotros vamos a escuchar, vamos a otorgar las prórrogas que correspondan, pero siempre con esa firmeza de decir, bueno, paralizo la obra. Bueno, para finalizar, hay algo que yo quiero aclarar también. Cuando existe un problema entre linderos, que es muy habitual que el que esté haciendo edificio moleste en algún sentido o genere problemas en las edificaciones que son linderas y se produzca una denuncia mutua entre profesionales de la construcción y propietarios de los linderos. Quiero aclarar que el área de inspecciones, ni obras particulares, ni la Secretaría de Salud Urbano va a tomar parte por ninguno de los dos. Que esos expedientes en los cuales se empieza a poner feo el tema de las denuncias entre linderos, se hacen las inspecciones correspondientes, se deja sentado de los dos lados qué es lo que ve el inspector respecto a un lindero y de otro, y después esos expedientes van a mediación. Específicamente la Secretaría de Salud Urbano no toma decisión de quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, o cuánto le debe plata al otro, o cuánto tiene que pagarle, o cosas así. Para eso existe el acta de lindero, y se hace el acta de lindero donde quedan las responsabilidades firmadas como declaración jurada de cada uno de ellos. Así que para no tener usted una lectura errónea, sigo aclarando que no se toma partido por ninguno de los dos. Sí se hacen las inspecciones correspondientes para elevar un informe luego de cada cosa con sus respectivas denuncias y expedientes de construcción o expedientes de daños al área que corresponde a la mediación de la municipalidad. Bueno, ¿tenemos algunas preguntas? Bien, bueno. Me pasaba no es una pregunta en realidad. Nosotros, quiero aclarar que me preguntan o me cuestionan o cuestionan que los inspectores entran a la obra sin casco y sin las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, lo voy a decir orgullosamente o no orgullosamente, esta es la primera gestión que ha dotado a los inspectores de las medidas de seguridad correspondientes. Ha dotado de casco, ha dotado de zapatos de seguridad de obra, uniforme y de movilidad para moverse sobre toda la ciudad. Así que bueno, eso creo fue lo único que preguntaron. ¿Tendrán más preguntas? ¿Cuál?
¿Quién hace los ensayos en Corrientes? ¿Hay un listado de personas con habilitación en redes? Bueno, hoy la charla esta viene a darse con la inspección sobre todo lo que son las obras particulares. Vamos a avanzar en las próximas charlas, las inspecciones que se hacen en las redes, en la vía pública. Hoy no es motivo de esta charla justamente eso, porque no está el responsable de redes aquí. Bueno, viendo que no hay más preguntas, espero les haya servido la charla. Vamos a continuar haciéndolas. Está en la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Subsecretaría de Fiscalización Urbana a cargo de Mario, Obras Particulares a cargo de Cecilia Sosa Borja, la Dirección de Inspección a cargo de Walter Sotelo, y por supuesto la Secretaría a cargo mío para cualquier duda que se tenga y cualquier reclamo y cualquier aporte que se pueda dar en todo esto. Ya les agradezco el tiempo que estuvieron para esto y bueno, muchas gracias.